¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es A Fondo. El tema de hoy, la legislación electoral. ¿Qué es lo que va a pasar este 1 de julio? ¿Qué es lo que va a suceder el día después? ¿Cómo van a venir nuestros votos? ¿Quién los va a contar? ¿Cómo los van a contar? ¿Y quién va a calificar si es bueno o no? ¿Es el INE? ¿Son el Tribunal Federal Electoral? ¿Va a ser la FEPADE? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a conocer cómo estamos aquí y cómo está precisamente el sistema electoral en nuestros países circundantes. En un momento comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Y bueno, para entrar directamente en materia, permítanme presentarles a la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Claudia Sánchez. Bienvenida, Claudia, muy buenas noches. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Y tenemos también aquí a Sergio González, un estudioso de los procesos electorales en México y bueno, un hombre que usted lo va a escuchar hablar. Bienvenido, Sergio. Gracias por invitarme. Buenas noches. Gracias. Por este lado, a mi izquierda, Vanessa Sánchez, catedrática del Tecnológico de Monterrey. Y ahorita vamos a hablar de su reciente estadía en Chile, donde estuviste como observadora y participando de alguna manera en el proceso electoral allá como catedrática. Bienvenida, muchas gracias. Así es, buenas noches, Eduardo, buenas noches a todo el auditorio. Y Enrique González Casanova, un amigo de nuestra casa, también del Tecnológico de Monterrey. Enrique, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Gracias. Y finalmente, agradecemos mucho la presencia del titular de FEPADE, Héctor Díaz Santana. Héctor, bienvenido a tu casa y pues bueno, sin duda tu voz aquí va a ser también muy bien escuchada y muy bien recibida. Bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarnos. Señores, para entrar en materia, como les decía hace un minuto, les pregunto, ¿vivimos un país donde el sistema de partidos políticos está agotado? Les pregunto, cualquiera de ustedes que quiera. Está Enrique. agotado por muchas variables, o sea, no nada más por los partidos que lo agotan suficientemente, pero que al mismo tiempo son indispensables para que haya democracia y para que funcione un régimen con república y democracia al mismo tiempo. Están agotados porque las leyes encajonan a los partidos y porque el excesivo presupuesto que gozan los partidos en este momento viene de recursos públicos, cuando no debería ser así. Los partidos deberían vivir de las aportaciones de sus militantes y de sus simpatizantes, y eso los haría más responsables, por un lado, y por otro lado, su trabajo no atentaría contra las finanzas públicas y tampoco generaría, porque esto se ha dado desafortunadamente en todos los partidos, en algunos que no se daba, como el caso de Acción Nacional, ahora se da, de ambiciones ajenas al bien común y a la política como debe ser. ¿Es México un país que tiene un buen sistema electoral? ¿Nos podrías hablar algo al respecto, Héctor? Mira, en principio nosotros, y yo lo he afirmado no solamente desde que entré a FEPADE, sino hace muchos años, México tiene el mejor sistema electoral del mundo, como sistema. Así, México es impresionante el mejor sistema la electoral maquinaria del que mundo tiene para establecer condiciones de condiciones adecuadas para que la gente pueda votar. Tenemos un padrón electoral de los mejores del mundo, tenemos procesos de insaculación, capacitamos a todos los funcionarios de casilla, la papelera electoral llega a las mesas electorales, se abren las mesas electorales, 99.98% de mesas electorales, y se cuenta bien. Entonces, como sistema es muy sofisticado. ¿Qué es lo que nos está fallando? Las condiciones subjetivas de la competencia política. Por una parte, México es un país que prácticamente muchos asuntos terminan en los tribunales. De 2008 a 2006 el Tribunal Electoral conoció de 140,000 casos. ¿Ququé quiere decir? 140,000. El tema electoral en México no ha podido, digamos, traspasar lo que Robert Dahl dice, que después del día de las elecciones no pase nada. El que ganó se pone a armar su plan de gobierno y el que perdió a hacer una oposición responsable. Entonces tenemos un problema sobre todo de condiciones de competencia política que se ven en los tribunales y en la Fiscalía
que ahora represento. Claudia, diputada, tú como actora política de este país, ¿ven ustedes también este sistema político que tenemos? Mira, yo coincido con el titular de la FEPADE. La verdad es que sí creo que hay elementos suficientes para pensar que México tiene un buen sistema electoral, ¿no? ¿El más caro o de los más caros del mundo? De los más caros del mundo, sí, claro. Y coincido también en que deberíamos adoptar algunos otros temas donde los partidos puedan tener algunas aportaciones de particulares, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, también creo, como participante en algunas campañas políticas, tienes el derecho que te otorga el Estado, como cualquier ciudadano, de acudir a las instancias correspondientes en caso de una controversia o en caso de que el resultado o que tenga las pruebas suficientes en donde demuestren que el resultado pues, es adverso y que pudo haber tenido otro fin. La verdad es que también creo que pues podría verse como lamentable el hecho de que pudiéramos acudir a tribunales, pero también es un derecho que nos constriñe y que tenemos en la Constitución. Entonces, son elementos y son instituciones a las que pues todo participante pues tenemos que obedecer y acudir, ¿no? Sergio, pero tenemos la sensación, los ciudadanos de pie, de que ahora las elecciones se deciden en los tribunales. Mira, depende el contexto en el que se desarrolle cada comisión. Por supuesto, si tú ganas la elección y no hay quien la impugne, se resuelve en el INE, que es quien te extiende a final de cuentas la constancia de mayoría, como la que le extendieron a la diputada en su momento. Pero cuando no está de acuerdo el perdedor en la derrota, puede ir, debe ir a los tribunales. Que sabemos que ese va a ser el escenario que vamos a vivir ahora. Pero eso no ahora. está mal. Tenemos que hacernos cargo de dónde venimos para reconocer la importancia de la judicialización de las elecciones. Las elecciones se decidían hasta hace muy poco tiempo en el Congreso de la Unión, con criterios políticos, no jurídicos, y basados en la fuerza de las mayorías parlamentarias, generalmente de un mismo partido, por cierto, el que ganaba la elección presidencial con mucha frecuencia. Que las elecciones estén sujetas a procedimientos judiciales o penales no está mal, porque se resuelven con base en derecho, en la ley, en la Constitución, en la jurisprudencia, y eso siempre es mejor que como estábamos antes. Originalmente las elecciones las organizaba el gobierno de la República. El presidente del órgano electoral era el secretario de Gobernación. Y ahí se decidían los asuntos, y si no era ahí, pasaban al colegio electoral en la Cámara de Diputados, donde se sancionaba completita la elección presidencial. ¿Que estamos judicializados? Sí, pero eso es mejor que como estábamos antes. Gracias. ¿Cómo ves el sistema político electoral en México si lo comparamos ahorita con tu reciente experiencia en Chile, Vanessa? Mira, Eduardo, yo no dudo que tengamos un buen sistema electoral, ¿no? Sin embargo, esto no baja a la percepción ciudadana, ¿no? Diferencia enorme con Chile, que tiene una confianza plena en las instituciones. Yo creo que parte importante de lo que se va a jugar este 2018 es eso, la fortaleza y la confianza que tienen las instituciones mexicanas, no solo en ámbitos electorales, porque sí sabemos que una vez que hay una elección, viene la impugnación. Pareciera ya un ejercicio cotidiano, y después la reforma electoral, ¿no? Somos un país que, a excepción del 2000, cada que hay una elección viene una reforma electoral en la que aquel que ganó busca fortalecer su poder y el que perdió pues busca los instrumentos para poder captar más votos, etcétera. A diferencia de Chile, que hay una gran confianza en las instituciones, y repito, entiendo la diferencia de organizar una elección en Chile con 15 millones de habitantes. 120 en México. Exacto. Pero acabamos de ver recientemente, y tenemos en América Latina 2 elecciones, ¿no? Por un lado, la de Honduras, donde se tardan años en dar el resultado, donde hay una corte que finalmente desconoce el artículo. Vemos a las tanquetas en la calle, 239, dice, no, bueno, sí se puede la reelección, y el presidente se reelige de manera continua. Y por otro lado, Chile, donde no se ha mencionado la palabra fraude ni antes, ni durante, ni después. El candidato electo, Piñera, en algún momento dice que hubo un voto marcado, y no es solo el sistema político, sino la ciudadanía, quien tiene una gran confianza en sus instituciones, en el sistema electoral, quien pone en duda, de tal forma lo cuestiona y baja su
su credibilidad, que tiene que echarse para atrás y decir, bueno, no, fue un incidente menor y corregir y disculparse ante la ciudadanía, ¿no? Que le tiene esta gran confianza al sistema electoral. ¿Qué pasa una vez después de la elección? Lo que debe de pasar, como mencionabas, que dice Robert Dahl, la presidenta, ¿no?, Bachelet, que le entrega el poder nuevamente, ¿no?, a Piñera, porque en Chile sí se permite la reelección no continuada, entonces Piñera se lo da a Bachelet ahora a Piñera, y lo llama, reconoce, de hecho es muy rápido, los resultados se dan inmediatamente, una hora después ya sabíamos quién había ganado, y le llama y se va a desayunar con él y todos lo reconocen y la ciudadanía sale a celebrar el proceso electoral, como cuando ganan un partido de fútbol la selección, y celebran a sus instituciones y al candidato ganador, ¿no? Entonces encuentro diferencias abismales. Si bien se reconoce el gran trabajo de logística que se hace en las elecciones mexicanas, desafortunadamente esto no baja como una forma de confianza hacia la ciudadanía. Entramos en materia, vamos a tener que hacer un corte, pero quiero hacer una pregunta, se las dejo en la mesa, señores. El 2 de julio de este año vamos a tener un día de paz y tranquilidad. Después de la pausa, ustedes escucharán la respuesta de nuestros invitados. Sé que tienen una lista, pero bueno, no podemos porque a final de cuentas lo que la gente aspiramos es decir, bueno, sí, ya fui a votar, a ver cómo nos va en la votación. Porque los inmigrantes también van a votar. Ahorita nos dices, diputada. Señores, les pregunto, ¿qué me dices? Sí, vamos a tener un día tranquilo el 2 de julio. Yo creo que vamos a tener un día medio tranquilo y medio inquieto. ¿Por qué, Sergio? Tampoco se va a incendiar la ciudad o el país y tampoco nos vamos a ir a trabajar o a la escuela sin ningún problema ese lunes. Hay un autor norteamericano, ahorita se me fue el nombre, que habla de que la paz política después de las elecciones depende del consentimiento del perdedor. No tanto la aceptabilidad del triunfo del que ganó, sino la aceptabilidad de la derrota, decía Felipe González en una conferencia. Pero es que aquí nuestra inmediata referencia es que el perdedor, o por lo menos que así ha sido en los votos, no lo ha aceptado. Mira, la reforma de 2014 a la Constitución y las subsecuentes a las leyes ordinarias han mejorado el sistema de impugnación, inclusive los recuentos del voto por voto ya son automáticos en algunos casos en las casillas. Entonces ya no se podrá alegar eso con esa vehemencia que vimos en 2006. Yo creo que será difícil no llegar a la presidencia para los que no lleguen y habrá alguna inquietud, pero yo no veo que se nos incendie la ciudad o el país como en otras ocasiones. Héctor, ¿nos podrías tú, sabes qué va a pasar el día de la elección? Me refiero estrictamente en la cuestión organizativa. ¿Cómo va a ser el conteo? ¿Ya está todo claro? ¿Sabes tú? Pues prácticamente en esto el país tiene muchísima experiencia. Sí. Ahora hay un tema que tienen que decidirse si solamente cuentan a presidente, levantan actas, envían para conteo rápido, o si se van sobre el conteo total de todas las, digamos, urnas. Pero ver, yo creo que es muy importante el 2 de julio, y yo coincido con Sergio. Uno va a depender del resultado electoral, qué tan estrecho puede estar, y otro va a depender de los actores políticos, no de la ciudadanía. Si los actores políticos reconocen el triunfo, reconocen la derrota y llaman a la paz pública, a la paz social, creo que el país va a transitar por un proceso de democracia representativa bastante maduro. De hecho, el día de las elecciones hablan de una fiesta cívica, donde el ciudadano sale a votar y emite un sentido y una resolución para quién quiere que lo gobierne. Pero el tema yo creo que también va a tener que ver cómo el ciudadano llega a las urnas. Creo que es momento en que ya no tenemos que voltear a autoridades electorales porque ellos tienen muy clara su trabajo. Los partidos políticos tienen su estrategia de campaña, pero creo que los ciudadanos va a ser un referente importante en el proceso. Nivel de participación, madurez de la participación, responsabilidad del conteo y después ellos
cómo van a procesar el resultado de las urnas. Creo que esta es una elección donde el ciudadano va a ser la punta fundamental de la lanza, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Similar, Enrique? Yo creo que México ha avanzado mucho en su estructura organizacional de las elecciones. Sí. Y yo también coincido en el sentido de que es muy bueno que se judicialice, porque siempre va a ser mejor la judicialización a que se den de trancaos en la calle. Eso por un lado. Por otro lado, también pienso que si bien es cierto que el sistema electoral es muy caro, porque lo es, las dictaduras son mucho más caras que los sistemas electorales, por caros que sean. Y creo que el ambiente ciudadano no es en este momento un ambiente de confrontación. Creo que la gente que vota, los que votamos, finalmente, más allá de nuestros favoritismos o con quienes no coincidimos, pues estamos favoreciendo una vida pacífica y en concordia. Entonces, sí se pueden dar, o sea, es más, seguramente se van a dar algunas manifestaciones contrarias, pero aquí también quiero precisar. En el año 2000, que ganó Vicente Fox, el PRI reconoció la derrota inmediatamente. En el año 2006, el candidato del PRI también reconoció su derrota. En el año 2012, Acción Nacional inmediatamente reconoció su derrota. Quien no estaba reconociendo es la izquierda, concretamente ni en el 2006 ni en el 2012. Entonces, aquí sí habría que decir, bueno, está bien, si ganas obviamente vas a reconocer tu triunfo, ¿verdad? Pero, y si pierdes, también aquí hay una responsabilidad política que se tiene que dirimir, no el día de las elecciones, sino desde ahora. Es mi punto de vista. Los legisladores de este país van caminando precisamente para darle certeza, certidumbre al proceso electoral. ¿Tú crees que por ahí van, Claudia? Bueno, yo creo que se han hecho reformas muy importantes dentro del Congreso por primera vez, y eso yo creo que estamos viviendo en ese sentido una elección atípica, porque estamos hablando de que se va a aplicar desde épocas posrevolucionarias la reelección. Entonces, me parece interesante cómo va a calificar la ciudadanía a los gobernantes que ya están en funciones. Eso por una parte. Por otra, también, y tengo que decirlo, me parece que es el medio, dentro de los partidos, pues también hay en estos momentos, pues luchas intestinas, ¿no? Entonces, el caso de Acción Nacional en el Estado de México. Destina municipios que son ganados por hombres para mujeres en el tema de paridad de género. Cuando estás dañando un derecho constitucional de reelección del presidente actual. Entonces estamos hablando de que también estás dañando a la integración de todo el cabildo, porque si bien la Constitución te dice que las mujeres pueden aspirar a cargos de elección popular, están hablando de la elección, pero también están hablando del ejercicio de las funciones. Si esas mujeres integrantes del cabildo ya tienen una función en particular, también las estás poniendo en riesgo. Estás poniendo en riesgo dos temas. Por una parte, el derecho constitucional a la reelección, y por otra parte, el derecho constitucional que tienen las mujeres a participar en los cargos de elección y a los cargos como funcionarias públicas, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que van a ser situaciones atípicas. Como toda actividad humana, me parece que está sujeta a lo mejor a emociones, pero pues también tendremos que calificar eso, porque como ciudadanos estamos buscando representantes de Estado, no caprichos personales. Entonces, creo que va a ser una participación importante. Vanessa, nos hablabas de que el día siguiente de la elección en Chile, el pueblo salió a celebrar, de alguna manera. Ajá, en mismo México, día. ¿cómo ves que va a pasar? ¿Cómo ves esas similitudes o hay grandes diferencias? Sí, hay grandes diferencias y vuelvo a lo mismo por la falta de confianza en las instituciones y porque además sí tiene mucho que ver qué pasa con los actores políticos al día después, el llamamiento que hagan a sus votantes. No es lo mismo que el candidato reconozca, y no solamente que se reconozca
su pérdida y el triunfo del otro, sino que se sume a un proyecto de nación. De hecho, en Chile, previo a tomar la presidencia, a entrar en funciones, se debe de renunciar al partido político, que es un tema interesante, porque algo que se le debe pedir al presidente, y se le piden todo, pues es que no represente a un partido político. Entonces se le exige la renuncia. Una vez que gana Piñera, deja de representar a la concertación de centro derecha, renuncia y representa a todo el país. Y ahí, de hecho, entre la primera y la segunda vuelta modifican sus discursos y sus propuestas conforme a qué partidos se les suman para la segunda vuelta, ¿no? Y eso hace que sea mucho más integral las propuestas que da el candidato previo a llegar a la presidencia, y por lo tanto es muy fácil que los ciudadanos se sientan representados más allá de que no haya sido su candidato número uno. Un punto concreto, un tema concreto, Héctor. Ha habido un pleito, por entrecomillarlo, eso pleito, entre el Universal y un candidato, o precandidato para ser exactos, el del Frente. Este precandidato del Frente ha respondido utilizando tiempos oficiales, aparentemente. Entonces, estas lagunas, estas situaciones de precandidato cuando realmente sabemos que va a ser el candidato del Frente, precampaña cuando ya es realmente de hecho una campaña, y respondiendo una cuestión particular entre un medio de comunicación y un candidato, lo están haciendo con nuestro dinero, Héctor. ¿Es así? ¿Lo ves? Mira, yo creo que como representante de institución electoral sería un poco irresponsable hacer juicios de valor de situaciones prácticamente hipotéticas. Yo lo que sí te podría decir es que nosotros tenemos un sistema muy sofisticado, un sistema hecho desde una visión de la desconfianza total. Entenderlo y comprenderlo es muy complejo. La próxima elección va a representar un reto. ¿Por qué? 1, tenemos candidaturas independientes, nunca se había dado. ¿En qué condiciones? 2, la cuota de género. O sea, esos temas que no se pueden en un momento resolver de manera rápida en procesos de reelección si tú tienes que dejar, porque tienes que dar paso a una mujer. 3, la reelección. O sea, algunos presidentes municipales, el tema es, tienen que renunciar antes o se pueden hacer campaña, pero algunos dicen que están utilizando el recurso público. Y el otro, el número de candidatos. O sea, va a ser una elección que seguramente va a generar otra próxima reforma. Ya perdiste la sexta o séptima reforma, digamos, estructural. Por eso yo digo que es importante ir hacia procesos de maduración. En Europa no hay tribunales electorales, mucho menos fiscalías electorales. Las elecciones no se impugnan, sí tienen todo el derecho de hacerlo, y por las condiciones de un proceso de transición democrática en México, de un régimen hegemónico que tenía que pasar a la apertura total, sí tienes que establecer mecanismos de garantía institucional, pero esos tienen que ser la excepción, no la regularidad. Entonces yo creo que hacia dónde tenemos que trabajar, en que, como muy bien lo decía Vanessa, que el día de las elecciones prácticamente no utilices toda esta maquinaria muy sofisticada, muy costosa, de mucho capital humano, y prácticamente salgas a votar. Y Dieter Nolle dicen que un sistema electoral es una fórmula de convertir votos en escaños. ¿Cómo cuentan los votos? Es eso. Y creo que en el país debemos de pensar hacia allá. Más claros, señores, no puede ser. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. La pregunta no era para no, me queda claro que bien dices, como autoridad electoral no te puedes todavía pronunciar ni nada, pero es que la gente en la calle... Bueno, sí, pero lo han explicado muy bien. Bueno, si el Chile renuncia para representar a todos, pues entonces, señores, bien se pueden aliar. Tal como lo dice izquierda, o sea, nuestro texto que está en pantalla, ¿creen ustedes, ven posible que realmente en esta ocasión las elecciones se ganen en las urnas? ¿O vamos de nueva cuenta a llegar a los tribunales? ¿Dónde sabemos, esperamos que sea Es que se van a dar las dos cosas, se van a ganar en las urnas y se van a ir a los tribunales. O sea, es decir,
el que tenga más votos va a ser el próximo presidente. Para centrarme nada más en... Debería de ser así. Sí. Y de todas maneras, la probabilidad es muy elevada que se vayan a los tribunales, pero los tribunales van a fallar a favor de la persona que tuvo más votos. Entonces tú, Enrique, podrías afirmar, quien tenga más votos el día de la elección Sí, va a ser el cualquiera presidente. de los tres principales candidatos. El que tenga más votos va a ser el próximo presidente. De eso que no nos quede la menor duda. Ahora, la probabilidad de que se judicialice si gana Acción Nacional y el PRD o si gana el PRI es más elevada que si gana López Obrador. Si gana López Obrador, lo más seguro es que el PRD y el PAN reconozcan el triunfo y también el PRI. Entonces las probabilidades ahí son menores de judicialización, aunque existen. Pero lo más seguro es que si se judicialice, bueno, eso yo pienso. Y mira, sustentando el argumento de Enrique, la presidenta del Tribunal Electoral, ella ha dicho que los tribunales no dan el triunfo electoral, ellos califican Exacto. la legalidad de la elección. Así es. Donde se gane la elección es en las urnas. Así es. Sí. Lo complicado sería el margen por el que gane respecto al segundo lugar, ¿no? Eso lo complicaría un poco más. Sin embargo, bueno, el rey de la impugnación, en dado caso que ganara, que ha sido la izquierda, pues podríamos tener un muy buen ejercicio, en ese caso, de que los contrincantes aceptaran ese caso. Sí, porque no creo que se vaya a autoimpugnar, ¿verdad? Sí. Y siguiendo este mundo de lo que deseamos, ¿tú ves posible que tengamos entonces un reconocimiento exprofeso de quien pierda? Sí, mira, lo que dice Vanessa es correcto. Depende, por supuesto, del nivel de participación electoral, que siempre es 57, 58% en época en elección presidencial. Y es bueno para cómo Y es está. bueno, pero también depende el margen de victoria entre el primero y el segundo, inclusive el tercero, porque luego a veces están muy pegados, ¿no? Pero yo veo madurez ya en todas las fuerzas políticas, para reconocer un triunfo si está suficientemente clara la distancia y si no ceden a las presiones de sus abogados de impugnar por impugnar. Recordemos que hay un nuevo sistema de nulidades electorales en la Constitución y en las leyes electorales, Correcto. a las que se pueden acoger todos los candidatos derrotados. Pero yo creo que va a haber más responsabilidad este año y no tendremos un 2 de julio tan agitado como en otras ocasiones. ¿Lo ves así, Claudia? Yo creo que va a haber muchísima participación. Como ya lo han dicho anteriormente en la mesa, es una elección grandísima, sin antecedente. Se van a elegir ayuntamientos, diputados locales, federales, senadores, presidente de la República, en algunos casos gobernadores. Alcaldes. Entonces, la verdad es que se torna interesante. Y yo espero que la participación sea muy grande para que las diferencias pues, se vayan despegando, porque hay un buen número, en las encuestas así lo marca, hay un buen número de indecisos aún. Sí, claro. Entonces, me parece que hay un Arriba del candidato 20%. puntero, hay otros que están peleando el segundo o tercer lugar, pero hay un número muy, muy importante en indecisos. Y yo creo que esa parte de indecisos es la que va a decidir la elección. Y la elección, evidentemente, como ya se dijo aquí, tiene que ser en las urnas, con los votos. Y ya, si alguien está inconforme, pues ya tendrá que acudir a las instancias correspondientes, ¿no? Correcto. Lo ideal, ese es lo ideal, que se pueda ganar en las urnas, que así sea. Hoy sale un artículo muy interesante en El País, señores, donde se hace un recuento de las lo que ha salido hasta el día de hoy en el país, en nuestro país, en México, de estas encuestas, y dan números. La gente en la calle vemos que una elección pues no necesariamente es reflejo después de lo que pasa en las encuestas. Lo vimos ahora 2012. En este sentido, ¿cómo debemos de interpretar y hasta dónde se está, de alguna manera, vuelvo a preguntar, aquí Enrique, violando la ley con tantas encuestas, con tantas participaciones? Estamos en precampaña, pero ya se actúa como si estuviéramos en campaña. Los precandidatos actúan como actores ya directamente en campaña. ¿Qué está pasando? ¿Cómo debemos verlo? El sentir social o el levantamiento que hacen empresas de opinión pública. Así es. Mira, toda empresa de opinión pública tiene un proceso demoscópico que es, muy serio, y matemáticamente tiene un proceso estadístico y georreferencial para obtener datos. ¿Es bueno o no es malo?
Yo creo que la ciudadanía quiere estar, digamos, en un momento dado informada, quiere saber qué dicen los ciudadanos de uno o de otro candidato, quiere saber cómo se valora y en un momento dado también es importante saber cómo van funcionando las campañas y lo otro, también considerar que las encuestas electorales últimamente han tenido problemas de precisión, y no solamente en México, sino en el mundo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que son indecisos, otras que prácticamente no quieren decir por quién van a votar y lo hacen por otro lado. Y estas empresas están prácticamente de manera cotidiana ajustando sus instrumentos, pero todavía no han dado en el punto clave para tener un verdadero marco muestral que te genere un proyecto estadístico definido. Entonces, creo que también en esta elección va a haber un gran reto para las empresas de encuestas, saber quién hace bien su trabajo. Son instrumentos de medición, ¿no? O sea, creo que... Dicen que es la fotografía del son momento, indicativos, ¿no? así es. Y los partidos políticos los utilizan para la toma de decisiones. Pero también, vuelvo a lo mismo, en el tema de la reelección, me parece que si tú mandas a la encuesta a comparar un presidente municipal con un candidato, me parece que el presidente municipal tiene muchas más posibilidades de salir alto en las encuestas. Pero es tan valiosa la reforma de la reelección que la ciudadanía va a calificar si ese presidente, esa presidenta municipal, si su cabildo hicieron bien las cosas para volverles a otorgar la confianza. Si no, pues podrán decir las encuestas, podrán salir muy altos en las encuestas, pero lo que diga la ciudadanía por medio del voto es totalmente diferente, puede ser. Sucede en todo el mundo. El día de la elección presidencial en Estados Unidos, un sitio de internet muy famoso, especialista en estadísticas, el denominado 538, decía en la mañana que Hillary Clinton tenía el 99% de posibilidades de resultar electa en la mañana a las 12 del día. Y en la tarde estaba exactamente al revés y el presidente electo resultó Donald Trump. Yo respeto mucho la profesión del encuestólogo, pero son, como dice la diputada, como dice el fiscal, son señales de cómo está la carrera en el momento en el que se toma la fotografía. Falta un tramo para llegar a la meta. Esa foto no necesariamente predice el final de la contienda, pero son indicativos. Yo creo que, como dice el fiscal, ha habido problemas de precisión, de muestra, de georreferencia de algunas encuestas. Lo vimos aquí en el 2012. Y tenemos que regular de mejor manera. El INE tiene que tener mejor instrumentos, lo tiene en la ley. Toda encuesta se tiene que registrar ante el INE e informar metodología y financiamiento. Creo que tenemos que evolucionar un paso más de acuerdo con las empresas encuestadoras, de acuerdo con ellos, que la autoridad electoral siente con ellas y pactar nuevas reglas de difusión, de levantamiento, de financiamiento para poder tener mayor precisión en la confianza ciudadana en los resultados que arrojan las encuestas. Esto es muy importante, Sergio, esta regulación de las empresas encuestadoras, porque hemos visto lo que comentamos, que han fallado en Estados Unidos, en Colombia, Brexit, en el mundo entero. En Brexit, Chile claro. También un 10%, Francia, una sí, encuesta sí. que se equivoca 10% no sirve para nada, ¿no? Es. Pero sí, si repetidamente las encuestas están prediciendo un escenario y fallan por tanto, sí se crea una percepción en la ciudadanía, muchas veces dependiendo también de la confianza en las instituciones, es más fácil que digan, falló el sistema electoral, ¿qué pasó? A que falló la encuesta, ¿no? O sea, una vez creada la percepción, si todas las encuestas van para allá, no ayudan a la confianza en las instituciones. Unas encuestas bien reguladas, ¿no? Creo que ayudarían también mucho a fortalecer la figura de las instituciones del país. Ahora, hay una adelante, cosa adelante, que es importante Enrique. para precisar. Todas las encuestas parten de una muestra. Y la muestra necesariamente es pequeña y por lo mismo es parcial. Entonces, se aclararía mucho con explicar dónde se tomó la muestra. Las encuestas finalmente son ejercicios demoscópicos y también son ejercicios que tienen que ver con el análisis de la realidad social. Pero como cualquier análisis de la realidad social, sea por encuestas o por estudios cualitativos o de gabinete o lo que sea, son parciales porque no podemos ver toda la realidad en conjunto. Entonces, simplemente hay que precisar la metodología y explicarla de mejor forma. Y yo creo que con eso se elimina mucho de la incertidumbre que generan las encuestas. En este proceso electoral hay un nuevo actor, los independientes, los candidatos independientes a todas las posiciones que hay aquí. Les pregunto, ¿esto va a afectar de alguna manera
el trabajo que se va a hacer en este proceso electoral, ¿cómo lo ven ustedes? Pues es interesante, perdón que sea tan insistente, pero es un tema novedoso, el tema de la reelección. Me llama mucho la atención porque si se ve el 115 constitucional, te dice que si vas por la vía independiente, tienes que reelegirte por la vía independiente. Si vas por algún partido político o coalición, tienes que ir por el mismo partido político o coalición o haber renunciado a medio periodo de ejercicio de la función para poder reelegirte por otro partido. Perdón, diputada, pero es que aquí hemos visto chapulines que no han acabado una cosa cuando ya están en otra y en la otra acá. Sí. Entonces, insisto, y es tema del programa. Una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que está pasando en la realidad. Me parece que también es un buen candado para que pues estas cosas no sucedan, ¿no? Para que los candidatos, pues también una parte es la ideología, ¿no? Si tienes una ideología, o sea, no podemos llegar a la ciudadanía con una oferta pues pragmática completamente. Tiene que haber cierta ideología y en esa cierta ideología la gente es como va participando y va ejerciendo la facultad del voto, ¿no? También esa parte me parece que es importante. Son una herramienta de oxigenación del sistema electoral, de acuerdo. Pero la llave para abrir el sistema electoral la tenían y la tienen los partidos políticos. ¿Cómo estará el sistema que los propios partidos políticos abrieron la llave en la ley para que hubiera candidatos independientes? Se me hace que son figuras, por supuesto, muy novedosas, pero indispensables ahora para generar mayor credibilidad en el sistema político, que de todos modos, como dice el doctor, va a seguir funcionando con base fundamentalmente en los partidos. No se puede pensar en un sistema político sin sistemas sin partidos. Pero los independientes irán tomando fuerza a lo largo de las elecciones que vayamos viendo, empezando por esta, pero creo que son necesarios para oxigenar el sistema, generar mayor confianza social. Indispensables. Mira, en ese tema yo creo que Sergio tiene toda la razón. En México tenemos un fuerte déficit en materia político-electoral. Uno, los candidatos independientes. Éramos de los pocos países en el mundo que no teníamos candidaturas independientes y se entendía que el monopolio del ejercicio de la representación política nada más era de los partidos. Y el tema de la reelección. Yo creo que el tema de la reelección hay que verlo con otro matiz. Yo, digamos, estoy de acuerdo también con la diputada. Es un ejercicio de los que prácticamente ahora sí el ciudadano va a hacer un análisis, un examen, un escrutinio en el que pueda apoyar un sistema, digamos, de gobierno o una buena política pública o puede irse sobre otras fases. ¿Qué nos falta? Es el primer proceso y seguramente vamos a tener que hacer ajustes. Hay temas de financiamiento, de espacios en medios de comunicación, de generación de condiciones de competencia equitativa, de que a mí, si me lo preguntan, los candidatos a la presidencia de la República, 860,000 firmas son demasiadas. Son demasiadas. O sea, prácticamente, si nosotros consideramos el número de electores, te exigen tener el 2% de los del padrón total, que prácticamente era y además con el mínimo para con dispersión, político, ¿no? En el caso de Chile, claro, piden mucho menos firmas, 50,000, pero no importa, si las tienes todas en Santiago, adelante. Vamos a hablar de eso en un momento más. Una pausa y regresamos. Sí, es dificilísimo eso. Que la posibilidad de que haya candidaturas independientes es un aspecto que solventa la legitimidad de la competencia electoral. Señores, perdóname un segundito, Enrique, porque estamos de nueva cuenta con nuestro auditorio. Yo les pediría que me ayuden a tratar dos puntos. Primeramente, estamos en un país donde la gente tiene la percepción de que hay constantes violaciones en este juego electoral que estamos viviendo. Ese es un primer punto que yo les pediría que me aportaran su opinión y su experiencia. Sergio. Por supuesto, ¿sí? Todos los partidos cometen infracciones. Todos. Todos. Hasta 2015, 2016, el menos sancionado era Nueva Alianza.
pero todos son sancionados y serán sancionables si violan la ley. El asunto es un problema de diseño legal, que tenemos tantas hipótesis de conductas ilegales, que tenemos una sobrecarga en el INE y en la sala especializada del tribunal de procedimientos especiales sancionadores o ordinarios sancionadores para castigar a los partidos. Ese es uno de los problemas del barroco electoral que dice el consejero electoral Ciro Murayama. Nuestro código es tan sofisticado, de tantas capas, de tantos márgenes, de tantas orillas. ¿Subregulado? No, está sobreregulado. Yo creo que está sobreregulado. Y yo creo que por eso están congestionados el INE y la sala especializada con tantas conductas infractoras. A lo mejor, por supuesto, es una consecuencia de la desconfianza con la que se fue construyendo los pisos y los edificios del sistema electoral mexicano. Pero es un asunto que hay que reflexionar. Estamos sobreregulados en materia de sanciones y de infracciones. Fiscal. Bueno, de que estamos sobreregulados tanto normativamente como reglamentariamente y como también las tesis del Tribunal claro, Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también emiten sus juicios de valor en determinados hechos, yo creo que es una realidad. El tema es hasta dónde el sistema electoral se tiene que mantener con esta variante. O sea, ¿dónde vamos a empezar a construir la curva de la regularidad? Y en Chile o en Argentina, se creen las instituciones electorales. Yo no veo a un INE tratando de modificar los resultados, ni un tribunal tampoco. Entonces, ¿cómo empezamos a construir esa certeza en las instituciones y dejamos que el ciudadano decida? ¿Qué pasa? El gran problema es en condiciones de competencia política. ¿Cómo mantenemos en un momento dado mecanismos totales de competencia equitativa? Una de las cosas que se ha trabajado en México es el financiamiento de los partidos políticos. Tenemos el financiamiento de partidos más generosos del mundo. Y en un momento dado, debería de permitir que se generaran estas condiciones, pero prácticamente vemos que se sigue judicializando demasiado. Yo por eso digo que ya es un proceso no de normas. ¿Por qué? Porque México también tiene un código electoral muy regulado, pero si tuviéramos 4,000 artículos más, creo que no sería suficiente, porque cada elección se presentan hechos jurídicos electorales diferentes. Entonces, vamos hacia procesos más de confianza institucional. Tenemos entonces la costumbre o la mala costumbre de cada 6 años nuevas reglas. Así es, ¿no? Creo que sí es cierto, finalmente la elección lo que hace es demostrar que también está la reforma o que hace falta o que hay que irse incorporando, porque también esta es una situación que va con la historia, ¿no? En su momento la ola democrática de los 80 abrió a que se hiciera el sistema pluripartidista, ¿no? A muchas reformas electorales que crearon institutos después en los 90 como el INE. Hoy estamos ante una época en que lo que piden a estas reformas es la incorporación de nuevos actores, tales como los candidatos independientes, por ejemplo, para citar nuevamente el caso chileno, el Frente Amplio, ¿no? Creado por universitarios, que no hubiera llegado de no ser posible por una reforma, etcétera. Pero sí, en México de pronto se ha abusado de las reformas con base en el actor político y las responsabilidades de estos que llegan. Y creo también, pensando en lo que comentábamos ahorita, que la madurez de los actores políticos juega un papel fundamental, porque si bien sí se cometen muchas irregularidades, también yo creo que todas las denuncias que llegan, no, o la mayoría, no son realidad. Hay también un exceso de acudir y de tratar de impugnar y de buscarle negritos al arroz en muchas ocasiones. Entonces, si también los actores políticos lograran esa madurez y esa responsabilidad, podríamos quitar la saturación que hay, ¿no?, en los tribunales electorales y ayudar a la confianza de la ciudadanía. Enrique, entonces, ¿se habla más de lo que se hace en torno a las violaciones? Hay violaciones y las violaciones desde luego se han usado mucho como esquema de competencia política. Correcto. Es decir, hoy en la mañana estaba escuchando a Martí Batres afirmar fehacientemente que la elección de 2006 había sido ganada con fraude. Pues eso es lo que dicen ellos, pero nunca lo demostraron. O sea, jamás en la vida lo demostraron.
le sirvió para tener una argumentación política que a la postre fue nefasta para el desarrollo institucional del país y del propio PRD, pero no lo demostraron. Entonces sí hay una tendencia, como señala Vanessa, a acudir a los tribunales con elementos jurídicos que no son sustentables, con elementos jurídicos que no tienen la capacidad para estructurar una denuncia porque no hay hechos que permitan justificar esa denuncia. Pero es que también, o sea, yo creo que ya, de hecho, en estos momentos ya está siendo judicializado el proceso. Y esta conformación histórica de la que hablamos, pues va haciendo que en cada nueva legislatura se vaya robusteciendo este sistema electoral. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces, vuelvo a lo mismo, vuelvo al ejemplo del Partido Acción Nacional en el cual milito, pero que la dirigencia estatal utiliza medios que tiene jurídicamente a su alcance para quitar de en medio a gente que a lo mejor quiere participar, pero que no forma parte de su equipo, ¿no? Y entonces vienen como que estas revanchas políticas para eliminar al que no está conmigo y poner a participar a mis leales, ¿no? Entonces creo que cada día vemos en un proceso, cada proceso me parece que es particular. Y entonces, a partir de esa particularidad, se van construyendo algunos otros elementos para ponerlos en la legislación electoral. Si me permites nada más precisar una cosa muy pequeña. Sí, mira, adelante. a mí no me molesta que se judicialicen las cosas. Y no me molesta por una sencilla razón. La democracia no funciona sin Estado de Derecho. Claro. Es lo único que te puedo decir. La democracia no. Sin no seriedad funciona. política no hay seriedad procesal. Punto. Tienen obligación de no presentar denuncias y demandas notoriamente improcedentes o claramente frívolas. Debería haber una sanción por presentar ese tipo de denuncias. Claro. ¿Qué nos dices al respecto? Tú que eres precisamente el FEPADE que se tiene que analizar todo eso. Sí hay muchas demandas o acciones que son más para hacer ruido que traen o que traigan un sustento. Fíjate, yo creo que una de las características del sistema electoral mexicano es que no podemos hablar de generalidades. ¿Qué pasa? Si hay denuncias sin sustento, hay algunas veces que se presentan, llaman a los medios de comunicación y después no van a presentar las pruebas y las evidencias. Hay otras que tienen el cauce legal suficiente, pero aquí es responsabilidad, digamos, de las autoridades electorales apegarse al Estado de Derecho. Yo creo que eso es importante. Tenemos que ir a construir esquemas de impartición y procuración de justicia en el marco de la ley. Entraremos al dilema de lo justo y de lo legal, pero yo creo que si la ley está bien definida, tenemos que sustentarnos en esa materia. Por supuesto. Muchas gracias. Señores, ya escucharon y ya vieron aquí la voz de los actores, de los estudiosos de este proceso electoral, que sin duda va a ser inédito. Este 1 de julio lo invitamos a que usted participe. Esa es la mejor forma de poder elegir y de poder evitar cualquier tipo de suspicacia de una mala acción. Por lo pronto, nos vemos en la próxima hora. Y le queremos dar las gracias a la diputada federal Claudia Sánchez. Sergio, por favor, muchas gracias, Sergio González, por tu presencia. Al titular de la FEPADE, Héctor Díaz, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vanessa Cárdenas, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Enrique González. Gracias. Gracias. Y a usted, muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar. Hasta la próxima.